Filadelfia antes de la pandemia. Hermanos, gloria a Dios que nos ha permitido volvernos a congregar de esta manera. Hermanos amados, seamos respetuosos con el de al lado, no se quite la mascarilla. El bicho ese todavía está haciendo daño. Entonces, por respeto a la persona que tiene al lado, no se quite su mascarilla hasta que se vaya, ¿verdad? Por respeto a la persona que tiene al lado. Yo me la quité porque si no, pego 4 horitos, me quedo sin respirar, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Neri, me siento contenta de volver a ver la congregación Filadelfia de siempre. Estos somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Hermanos, congreguémonos, congreguémonos. Como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más veis que aquel día se acerca, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, me siento honrada, contenta y agradecida con Dios por este tercer domingo del mes de abril. Me encanta este mes, me encanta este mes y más me gusta porque el Señor Jesús hizo su entrega en lo que equivale a nosotros el mes de abril. ¿Verdad, Tito? 14 de abril, el día que nació tu hijo. Entonces, gloria al Señor por este tercer domingo de abril, en donde en muchas partes del mundo se está conmemorando el día de la resurrección de Jesús. Y si le preguntamos a cualquier persona si cree que el Señor Jesús resucitó, y la mayoría va a responder que sí, que Cristo resucitó. A pesar que mucha gente dice creer, dice saber que Cristo resucitó, en la vida de todos los días, pareciera no haber evidencia que Cristo Jesús está vivo. Pareciera que todavía en muchas personas Cristo Jesús no ha resucitado. Y nosotros somos, hermanos amados, parte de la cultura que dice creer que Cristo resucitó. Nosotros formábamos parte, hermanos amados, de ese cuerpo de Cristo, donde Cristo vive, donde Cristo mora. Mire, yo viendo películas en esta semana, películas de Semana Santa, como dice uno, yo le decía, Señor, pero yo no cambio el tiempo y el momento en que usted quiso que yo naciera. No me hubiera gustado estar allí con todos ellos. Porque hoy, nosotros que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, pudimos elegir hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo le decía, Señor, lindo esos momentos, recordar y ver lo que su entrega, lo que padeció, todo. Pero yo le digo, Señor Jesús, gracias por el tiempo y el momento perfecto que usted quiso que yo naciera. Y los años que me ha bendecido he caminado la mayor parte del tiempo, 49 años de estar con Cristo, hermanos amados, muchos más años que todos ustedes, pero he caminado tomada de la mano del Señor Jesús, un Cristo vivo,
único y verdadero, donde, como decían en este cántico las danzarinas, subiendo, 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 vamos con Él. Con Cristo Jesús no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Con Cristo Jesús vamos. Como dice Proverbios, que es como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos el privilegio y la bendición de llevar con nosotros un Cristo vivo, un Cristo que resucitó, y por ese poder de la resurrección, todo en nosotros, hermanos amados, está vivo. Está vivo. Hermano, ¿usted cómo está? Vivo en Cristo. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer un poquito, hermanos. Juan 1, del 1 al 4, vamos a leer. Dice: en el principio era el Verbo. El Verbo es el Señor Jesús. Y el Verbo era con Dios, el Señor Jesús. Y el Verbo era Dios. El Señor Jesús siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Este era en el principio con Dios. Escucha el versículo 3, estoy leyendo Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y escucha este versículo 4 que me llega, porque dice: en Él, en Cristo Jesús, estaba la vida. En Él estaba la vida. En Él está la vida. Por eso nosotros, hermanos amados, que caminamos con Él, debemos estar llenos de esa vida del Señor Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, donde nosotros vayamos, nosotros brillamos, porque nosotros tenemos la luz de Cristo. Por eso Él lo dijo allá en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Hermano, donde nosotros vayamos, nosotros brillamos. En el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel Verbo, el Verbo con el que se hizo el mundo, con el que Dios creó todo, la palabra, y aquel Verbo fue hecho carne, se humanó como nosotros, se encarnó en la bendita Virgen María, nació, vivió como cualquier humano para venir a cumplir el ministerio y el propósito trazado por Dios. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria del Señor Jesús hoy en nosotros es esa manifestación visible de Cristo en nosotros. Hermanos, nosotros debemos de irradiar donde vayamos. Mire, yo el viernes fui a una vela y yo entré al salón, y cuando ya me identifiqué con los dolientes, me fui a presentar, ¿verdad? Y me dijeron: si usted tiene algo diferente. Gloria a Dios, presencia de Cristo. Hermanos, que donde vayamos, llevemos con nosotros al Cristo vivo. Nosotros no vamos a ir a una vela a llorar con los que no tienen a Cristo. No, nosotros vamos a celebrar lo que estamos celebrando hoy, la vida de Cristo. Nosotros tenemos un Cristo vivo, y nosotros sabemos que si la persona falleció en Cristo, ganó. Por eso la muerte no es una tragedia. El morir es ganancia, decía Pablo. Entonces estoy aquí en Juan 1:14.
dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todavía Cristo vive en nosotros, habita en nosotros. Nosotros donde vayamos debemos de marcar esa diferencia y no revolvernos y no confundirnos con ese mundo que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Hermano, vivamos nosotros como lo que nosotros somos, ciudadanos del reino de los cielos, que venimos construyendo una cultura de reino, siendo esas personas que vivimos de acuerdo a la palabra. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y escuche esto, me encanta, porque dice, lleno de gracia. No es que le hizo falta un poquito. Mire, hermana venía con un cuidadito trayéndome el vaso de agua y esto que le hace falta un poquito. Pero el Señor Jesús, lleno de gracia. La gracia es ese regalo de Dios para nosotros los hijos, en la persona del Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted cómo está? Lleno de gracia, porque es Él en nosotros. Y la otra parte del versículo 14 de Primera de Juan, dice, de Juan 1, lleno de gracia. Hermano, no se pierda, no se confunda, no se acomode. Lleno de gracia y de verdad. La verdad es la persona del Señor Jesucristo. No se acomode con un humano, con el padre de la mentira, que ya sabemos quién es. No, hermanos, nosotros somos del reino de los cielos, del reino de la luz, no del reino de las tinieblas. Y ahora pensemos, vivamos el cuadro. Vamos a recordar, y lo acabamos de ver ahí, representado el joven en la cruz. Y pensemos ahora en el Señor Jesús. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz, hermanos amados, no fueron los clavos. Lo que sostuvo al Señor Jesús en la cruz fue el amor por la humanidad, el amor por usted, el amor por mí, el amor por nosotros. Pero el Señor Jesús, hermanos amados, no está ni colgado en una cruz, ni sepultado en un sepulcro. El Señor Jesús, lo que estamos celebrando hoy, resucitó. La muerte no le pudo retener, porque Él es la misma vida. Él es la vida. Y si Él vive en nosotros, hermano, respire vida de Jesús. Llénese de la vida de Jesús. Oxigénese con la vida del Señor Jesús. Por eso, el mensaje de los ángeles, aquellas mujeres que iban al sepulcro a dejarle ungüentos aromáticos a un cadáver, el mensaje de los ángeles, que fue la lectura que hizo Tito en esta mañana, Evangelio según San Lucas. Me dijo Tito, Lucas, no es Mateo, no, es Lucas. Lucas 24, versículo 5, el mensaje de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, Él vive. Él vive. ¿Por qué le buscamos entre los muertos? ¿Cuánta gente hoy, a estas alturas, 17 de abril del 2022, todavía andan detrás de figuras
cargando lo que no tiene vida, siguiendo pichingos, porque no tienen vida, son pichingos. Hoy en la mañana oí una emisora y le preguntó a un cura, le dijo: ¿está contento usted con la respuesta del pueblo católico? Y dijo el cura: no, fueron muy poquitos. Yo le dije: gracias, Señor, porque están saliendo de la ignorancia, porque están saliendo del oscurantismo. Hermano, yo me siento contenta de verlos a ustedes hoy, que se congregaron. Yo le dije: Neri, en la madrugadita. No, hermana, me dijo, tanda de 9. A la hora que sea, hermanos, lo importante es venir a agradecerle a Dios y reconocer que tenemos un Cristo vivo que resucitó. Entonces el mensaje de los ángeles no está aquí en el sepulcro, pues ha resucitado. Hermano, repítaselo, hábleselo: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Todas las células de su ser están llenos de la vida del Señor Jesús. Ese es el mensaje de victoria que nosotros debemos de vivir y debemos de compartir y proclamar, no solo el domingo de resurrección, sino todos los días, para esas personas que viven sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, que están esperando el mensaje de Roma. Óigame que no. El mensaje de vida, el Espíritu Santo lo trae, y si nos utiliza a nosotros, pues gloria a Dios. El mensaje de la resurrección es el mensaje de siempre, no solo de hoy, domingo de resurrección. Entonces, ¿por qué sabemos que Jesús resucitó? Porque la tumba está vacía. Yo me acuerdo cuando fuimos a Israel y que entramos a ese lugar que fue la tumba, lo que uno siente. Y mire, yo fui como en el 2015 y la vivencia de una presencia de un Cristo vivo está. La tumba está vacía. Ese es el mensaje de los ángeles. Ahí sí, Tito, Mateo 28:6 dice: no está aquí en la tumba, pues ha resucitado, como dijo él, lo anunció mientras estuvo en la tierra, mientras era hombre de carne y hueso. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? Por las apariciones, 10 apariciones que hizo desde que el momento que fue corrida la piedra hasta que ascendió al cielo. Entonces, las 10 apariciones, y la primera aparición se la hizo a María Magdalena en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, por eso nosotros nos congregamos el domingo, porque el Señor Jesús vino a marcar la historia. Nosotros no somos de sábado, somos de domingo, porque la vida la vino a instituir el Señor Jesús. Aquí está, mire, resucitó Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena, hermanos, no es ni una que le lavó los pies, ni una de
de la mujer que fue encontrada en adulterio cuando Jesús se agachó, empezó a escribir en el piso y dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Esa no fue María Magdalena. Hay que leer la Biblia, hermanos, para ubicarnos en los momentos, porque la Biblia nos narra historia. Entonces, la segunda aparición a las otras mujeres. Habían ido al sepulcro también, Mateo 28, 8 y 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, oiga, con temor y gran gozo, un sentimiento encontrado, porque ellas iban a embalsamar un cadáver. Cuando llegan pensando: ¿quién nos va a quitar la piedra? Y la piedra ya estaba quitada. Entonces, y ver que la tumba está vacía, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hermanos, esto es de vivirlo. Dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro, aparecido como fantasma. No, les salió al encuentro diciendo: porque tenemos un Cristo que habla. La palabra es el verbo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Yo miraba al joven que hizo de Jesús aquí, buscando, me encantó esa escena, buscando a las chiquitas, porque hay dos chiquitas, hay dos chiquititas, una flaquita y la otra también, pero son chiquitas. Este joven que hizo de Jesús las quedaba buscando y de ahí buscó otras más grandecitas. Pero imagínense ustedes esto, este joven hoy. Ahora imagínense estas mujeres que estuvieron con Jesús directamente. La tercera aparición le apareció a Simón Pedro, a quien llamaban Cefas. Primera los Corintios 15:5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. La cuarta aparición a Cleofas y su compañero camino a Emaús. Me encanta esta escena, hermano, léala en su casa. Está en el Evangelio según San Lucas 24. Léalo en su casa, no lo lea ahorita. Ahorita solo lee el versículo que le voy a dar. Porque esta historia de Cleofas y su compañero camino a Emaús es un encuentro con Jesús. Y no lo distinguieron. Vienen platicando y se le acerca a Jesús. ¿Qué pláticas son estas? Y le dice: eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y le empiezan a contar. Y ya saben ustedes, el Señor Jesús les dio las escrituras, ¿verdad? Este es este encuentro, léalo en su casa. Entonces dice Lucas 24, el versículo 13: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Mire, sucedió, en lo que les estoy contando, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Caminó con ellos, les narró las escrituras, entró con ellos: quédate con nosotros que se hace tarde. Y cuando partió el pan, ¡puf!, se desapareció. Y se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y ahí nomasito regresaron para compartírselos a los otros discípulos, que ¿dónde estaban? Yo siempre le digo, en el aposento alto, escondidos como gallinas, teniendo temor de los judíos y de los romanos. La quinta aparición a los discípulos, que como le digo, estaban en el aposento alto, temerosos,
porque ahí vienen los soldados a matarnos, ¿verdad? Entonces la quinta aparición a los discípulos sin Tomás, Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús entraba y traspasaba las paredes. ¿Y cuál era el saludo de Jesús? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Hermanos amados, Jesús vino a traer la paz. Jesús hizo la paz por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros somos portadores de mensaje de paz a donde vayamos. Entonces, hermanos amados, estas 5 primero apariciones, solo voy a repasarles, las hizo el Señor Jesús el mismo domingo de resurrección. Entonces voy. De madrugada a María Magdalena junto a la tumba, a las mujeres rumbo a Jerusalén. Más tarde a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro salió corriendo del aposento alto y se fue a la tumba? Entonces se le apareció a Pedro. Más tarde, en la tarde ya, lo que acabamos de leer, a los discípulos camino a Emaús. Y a la medianoche a 10 discípulos sin Tomás. Pero ahí se le perdió Tomás, ¿verdad? Pero entonces vamos, la sexta aparición, y aquí viene, vamos narrando la película, la sexta aparición a los discípulos con Tomás 8 días después. ¿Cuándo son 8 días? El siguiente domingo. No se pierda el otro domingo. ¿Qué tal que Jesús se aparezca por aquí? Mire el mensaje que trae usted para este domingo. Mire Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Se acuerda que cuando le contaron a Tomás que Jesús había resucitado y que había entrado sin abrir la puerta, sino que atravesó las paredes, dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere en su costado mi dedo, no creeré. Y como aquí está Tomás, entonces dice, llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Y qué pasó con Tomás? Lo llamó y le dijo: Tomás, mira que yo soy. Mira mis manos y mi costado, mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué haría usted? Cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cree que iba a meter los dedos en las llagas y en el costado? Es que hablamos bien rico, ¿verdad? Hablamos porque tenemos boca. Entonces, mire, esta es la sexta aparición. Cuando llegó donde ya estaba Tomás y lo pudo ver. La séptima aparición, porque Jesús se iba, venía y así salía por las paredes, ¿verdad? Entonces, a los 7 discípulos pescando en el mar de Galilea, ¿qué pasó? Pedro, que era el que los mandaba, el que los dirigía, les dijo: vamos a pescar, porque ya Jesús ni se aparece. Entonces vamos, Juan 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Toda la noche hemos pescado y nada ha sucedido. ¿Qué les dijo? Tiren la red a la derecha. Y aquella red se llenó de peces, 153 peces, dice la Biblia. Y vio Pedro que aquel era Jesús y se volvió a tirar al mar, al lago, ¿verdad? Entonces la octava, hermano, todo esto lo encontramos en la Biblia.
Todo esto está narrado en la Biblia. A mí me gusta más leer la Biblia que ver películas porque son adulteradas, inventadas, agregadas. Le quitan el sentido a la palabra. La octava aparición a más de 500 en Galilea cuando les da la gran comisión. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y dónde vamos a leer la gran comisión? Marcos 16:15. Y les dijo: hermanos, esto es todavía para nosotros hoy. Id, ordenanza por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todavía es actual la gran comisión. Hermanos, hablemosle a gente de Cristo, del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, lo que el mundo necesita hoy. Es el evangelio, no son cuentos, no son chismes, no son historias. Hablemos de Cristo, nosotros que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús. Hablemos de ese Cristo. Lo conocimos de manera personal, nadie nos contó. Y la novena aparición a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que está en 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo. Y la 10ª aparición, la última antes de ascender, la vemos en Lucas 24, 50 y 51. Y los sacó fuera. ¿Se acuerdan que les dijo que se fueran hasta Betania, que ahí los iba a encontrar? Entonces dice, los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Se acuerdan? Esto también lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 1. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis que se ha ido, así le veréis que regresará. Hermanos, de un momento a otro, Cristo viene. Nosotros debemos estar como preparados para ese encuentro con el Señor Jesús. Entonces, en Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Hermano, escuche, el que además está a la diestra de Dios. Hermano, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Usted no ande detrás de nadie buscando qué. Hermanito, es que a usted Dios le oye más. ¿A dónde está eso en la Biblia? Sí dice en Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores, pero que Dios oye a uno más que otro. Eso no es bíblico, hermano. Entonces, ¿por qué sabemos que Cristo resucitó? Cristo resucitó por ser Él quien es la fuente de la vida. Y lo vemos en Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nosotros, hermanos amados, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos llenos de vida. En nosotros no hay nada que huela a muerte. Nada, absolutamente nada. Por eso el Señor Jesús lo dijo en Juan 14:6, que sin abrir la Biblia lo sabemos. El Señor Jesús dijo, yo soy
eterno presente, yo soy el camino, el único camino y la verdad, hermano. Cancele las mentiras de usted, de su mente, de su corazón, de su boca y la vida. Y aquí está. Nadie viene al Padre si no es por mí. Allá anda el de Roma queriendo amistar un pueblo con otro pueblo. Eso solo lo puede hacer Espíritu Santo, ningún humano. Entonces Jesús resucitó, lo vemos en Hechos 2:24, al cual Dios, al Señor Jesús, levantó sueltos los dolores de la muerte. Y escucha este pedacito: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. La muerte no le pudo retener al que es el dador de la vida, al que es por el que la vida circula y traspasa. Entonces Cristo resucitó para llegar a ser la fuente de la resurrección. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Romanos capítulo 14 versículo 9 dice, escuche el versículo, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Hermano, escúchelo, estoy en Romanos 14:9, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Ese es el Señor en el cual hemos creído. Y cuando Marta y María, frente a la tumba de Lázaro, le dijo Jesús, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira el pedacito, me encanta. Y todo aquel que vive y cree en mí, hermano, no morirá eternamente. Y allí le pregunta a Marta, ¿crees esto? Yo le pregunto, ¿cree eso, hermano? Hermano, si no fuera por ese Señor Jesús, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Entonces concluimos. La resurrección de Cristo, hermanos amados, es un hecho real, no es una fantasía, no es una historia de muñequitos, de cuentos, de novelas. No, la resurrección de Cristo es la prueba de la derrota de la muerte. Hermano, por eso la muerte no es una tragedia. El que muere en Cristo tiene vida eterna. Es la base del perdón de los pecados. Romanos 4:25 dice, el cual, el Señor Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, cuando no vivimos de acuerdo a la palabra, cuando no somos obedientes a lo que la palabra dice. Él murió por nosotros, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo fue a esa cruz, murió, resucitó, nos fue declarados justos. Por eso es necesario, hermanos amados, pedir perdón para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Esa muerte y resurrección de Cristo fue lo que hizo que hoy a nosotros no tengamos que padecer condenación, es lo que dijo Pablo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están es permanecer en Cristo. Hermanos, nosotros no somos cristianos pasajeros. Nosotros no somos cristianos que entramos y salimos.
Nosotros somos cristianos para siempre, permanentemente, con Él, en Él y Él por nosotros. Entonces, el Señor Jesús no solo sobrevivió la muerte, sino que conquistó la muerte para siempre. Hermanos, por eso el que muere en Cristo ha ganado. El que muere en Cristo ha ganado. La muerte no es una tragedia. Entonces, anhelemos, hermanos. Yo digo, el otro día alguien me decía, hermanadita, ¿y a usted la van a incinerar cuando se muera? Le dije, yo no me voy a morir, Cristo viene por mí, se acabó. Yo soy así como práctica. ¿Qué más hizo Cristo con esa resurrección? Nos dio vida eterna. Vida eterna porque no se pierde, porque no termina. Juan 3:16, ¿quién no se lo sabe? Porque de tal manera le amó Dios a usted que dio a su Hijo unigénito. Por eso le dije, lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, el amor por usted, para que todo aquel que en Él cree, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos carácter de eternidad porque el Señor Jesús vive en nosotros. Entonces dice en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre, esto lo dice Pablo, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y escuche Juan 5:21, porque como el Padre, hermanos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermano amado, cuando a usted lo llamen a orar por una persona que los médicos dicen, que los gestos dicen que se está muriendo, usted dele palabra de vida, porque en nosotros está el dador de la vida, no el de la muerte. Los médicos son hombres y se equivocan, pero el que dijo que Él es la vida viene todavía a dar la vida. Lo vuelvo a leer, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, hermanos amados, viva usted todos los días como lo que usted es. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, sentados en lugares celestiales con Cristo, construyendo una cultura de reino. Hermanos amados, nosotros no somos pobrecitos, ni somos cualquiera, ni somos del montón. Nosotros, con el poder de la resurrección de Cristo, nos ha dado también todo poder y toda autoridad. El Señor Jesús está en nosotros. Y el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Hermano, póngase de pie, quiero que lo reciba de pie. Yo he venido para que tengan vida y sacúdase lo que no es vida, y para que la tengan en la abundancia. El Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús le ha resucitado a usted juntamente con Él. Hermanos amados, no solo hoy, vivamos todos los días. Vivamos todos los días
como lo que somos, resucitados con Cristo. Dios le bendiga.